El 2 de diciembre de 1562, un terremoto destruyó la ciudad de Santiago de los Caballeros y Concepción de la Vega. El terremoto dejó en ruinas lo que se conoce como la Vega Vieja, la cual estaba ubicada en el lugar conocido hoy como Pueblo Viejo, casi al pie del llamado Santo Cerro. Y Santiago Viejo tenía su asiento en lo que se conoce hoy como el municipio de Jacagua. Para saber por qué la República Dominicana es vulnerable a los terremotos, quédate atento, que lo descubriremos en unos instantes, porque justo ahora inician tus clases de Ciencias de la Naturaleza. Bienvenidos, mis queridos estudiantes. Reciban un saludo cargado de entusiasmo y energía. Es una bendición contar con su presencia a través de los diferentes medios de comunicación para continuar el conocimiento sobre las ciencias de la naturaleza. Soy Isaura Peralta. Hoy continuamos con la teoría de la tectónica de placas. Recordemos que los científicos que exponen esta teoría aseguran que la corteza no es estática, es dinámica, que hay placas que se mueven sobre el manto terrestre y causan fenómenos geológicos. Basados en esta teoría, conoceremos algunas de las placas tectónicas mayores distribuidas en los 5 continentes, así como algunos de los fenómenos que se producen debido a sus movimientos. Pero antes, revisemos los apuntes de la clase anterior. En esta clase trabajamos el origen de la teoría de tectónica de placas y los tipos de movimientos que realizan dichas placas. ¿Te parecen familiar los nombres de estos dos científicos? Alfred Wegener y Harry Hammond Hess. Tal vez es porque en la pasada clase decía que la teoría de tectónica de placas se divide en 2 partes. La teoría de la deriva continental en 1910, acreditada al meteorólogo alemán Alfred Wegener, y la expansión de fondos oceánicos, propuesta por Harry Hammond Hess en el 1962. ¿Y qué es la tectónica de placas? Es una teoría basada en un sencillo modelo de la Tierra que expone que la litosfera se encuentra fragmentada, formando un mosaico de piezas de diversos tamaños llamados placas, que se mueven constantemente sobre una capa de rocas calientes y flexibles llamada astenosfera, es decir, la capa superior del manto terrestre. Según la teoría, las placas encajan entre sí como las piezas de un rompecabezas y pueden variar en grosor según su composición, ya sea de corteza oceánica, continental o mixta. Recordemos cuáles fueron los movimientos que hicimos con nuestras manos para entender mejor el deslizamiento de las placas tectónicas. Practiquemos. Para simular una subducción, mantén una mano sobre la otra. Coloca la mano izquierda en un ángulo recto a la mano derecha. Coloca el pulgar de la mano derecha debajo de la mano izquierda. Debe de haber una trinchera de aproximadamente 1 pulgada entre la mano derecha y la mano izquierda. Comienza a deslizar la mano izquierda por debajo de la mano derecha.
y así vas a simular un movimiento de subducción. En los movimientos de transformación o laterales, una placa se desliza o presiona contra otra. Para simular el fondo oceánico, junta tus manos con tus pulgares por debajo de tus dedos índice. Tus manos representan las placas que divergen y los pulgares representan el magma. Mientras el magma empuja hacia arriba, las placas se separan. Mueve tus pulgares hacia arriba y deja que tus manos se separen. Bien, para seguir aprendiendo de esta teoría, te cuento que la tectónica de placas no es la obra de dos científicos. Es el resultado de decenas de investigaciones científicas de relevancia imprescindible para llegar a la conclusión de que la corteza es dinámica, o sea, que tiene movimiento, y esto ocasiona algunos fenómenos de origen geológico. Algunos de los científicos que realizaron sus aportes a la teoría fueron Arthur Holmes, Maurice Ewing, Robert Dieppe, Bruce Hison, Harry Hammond Hess, Mary Tharp, John Tuso Wilson, Xavier Le Pichon, entre otros. ¿Qué te parece si lees acerca de los aportes de estos científicos a la teoría de tectónica de placas? Te aseguro que te sorprenderá y te entusiasmará conocer a estos científicos. En la pasada clase te dije que dibujaras en un globo terráqueo las placas tectónicas mayores. Te haré una pregunta. ¿Cuántas placas tectónicas mayores te dije que existen? Ah, ¿que dibujaste 15 placas tectónicas mayores? Exacto. Son unas 15 placas tectónicas mayores de gran extensión. Te refresco la memoria. Las 15 placas tectónicas mayores son placa africana, placa antártica, placa arábica, placa australiana, placa del Caribe, placa de Cocos, placa euroasiática, placa filipina, placa india, placa Juan de Fuca, placa de Nazca, placa norteamericana, placa del Pacífico, placa de Escocia y placa sudamericana. Te invito a conocer algunas de ellas con más detalle. Presta atención. La placa africana es una placa tectónica continental que cubre el continente africano. Uno de los fenómenos más importantes relacionados a la placa es el Gran Valle del Rift en África Oriental. Es una de las regiones geológicas más famosas sobre la Tierra. El valle es una gran fractura geológica cuya extensión total es de 4.830 kilómetros. Como podemos observar, la placa africana tiene movimientos divergentes. Otra placa que debemos conocer es la placa de Cocos, también conocida como placa del Coco. Es una placa tectónica debajo del Océano Pacífico, en la costa occidental de América Central. A esta placa se relaciona el terrible terremoto de México de 1985.
resultado de la subducción de la placa de Cocos bajo la placa norteamericana. También la subducción de la placa de Cocos bajo la placa del Caribe ha generado una serie de terremotos destructivos, como por ejemplo el de El Salvador de 2001 y el de Guatemala de 2012, entre otros. Chicos, cuando las placas chocan o se deslizan una debajo de otras, forman zonas de subducción, donde ocurren fenómenos de gran interés geológico. Una de las placas que forman este tipo de zonas es la placa de Nazca. Es una placa tectónica oceánica que se encuentra en el Océano Pacífico Oriental, específicamente frente a la costa norte, centro de Chile y el litoral de Perú, Ecuador y Colombia. La subducción de la placa de Nazca frente a las costas sudamericanas forman parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. El Cinturón de Fuego del Pacífico o Anillo de Fuego del Pacífico es una zona de actividad volcánica y sísmica en las costas del Océano Pacífico. Esto ocurre debido al choque y subducción de las placas tectónicas que conforman la corteza terrestre en esa región del planeta. Otro fenómeno que podemos destacar es el Gran Terremoto de Valdivia, conocido como el Gran Terremoto de Chile de 1960, de magnitud 9.5. Este ha sido el más fuerte movimiento telúrico medido con instrumentos en la historia de la humanidad y estuvo relacionado con la subducción de las placas sudamericanas y Nazca. Después de este terremoto se ha estudiado la zona sur de Chile y se descubrió una microplaca llamada placa de Chiloé. Una placa que debemos conocer es la placa del Pacífico o placa pacífica. Es una placa oceánica que abarca la mayor parte del Océano Pacífico. Es la placa más extensa del planeta Tierra. Es tan grande que dentro de ella caben los continentes de Asia, América, Oceanía y Europa. Es decir, cerca del 75% de la masa continental terrestre. Además, es la más activa del mundo. Una de sus características principales son los puntos calientes que originaron las islas de Hawái, un archipiélago de origen volcánico que incluye 8 islas hawaianas. ¡Qué interesante! Las islas hawaianas son un paraíso incluso con el fuego de sus volcanes. Los amantes de la naturaleza tienen muchas oportunidades de ver maravillosos complejos volcánicos producto de la actividad de las placas tectónicas. La siguiente placa que vamos a conocer llama mi atención, ya que somos una isla en el Caribe. Con esa pista, ¿sabe qué placa continúa? La placa del Caribe. Esta tiene una superficie de 3.2 millones de kilómetros cuadrados. Incluye una parte de América Central, exactamente Guatemala, Honduras,
Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Esta constituye el fondo del Mar Caribe al norte de la costa de América del Sur. La placa del Caribe limita con la placa norteamericana, la placa sudamericana, la placa de Cocos y la placa de Nazca. El límite norte de la placa del Caribe en su mayor parte es una falla. Esta es la falla de San Andrés en California, Estados Unidos. ¿Te acuerdas de ella? La conocimos en la pasada clase. Aclarando. Hablando de esta placa, me ha surgido una inquietud. Esta placa se llama Placa del Caribe y resulta que nosotros estamos ubicados en el Caribe. Además, pertenecemos al continente americano y hay una placa que se llama norteamericana. ¿Será que tiene alguna relación con nosotros? Escucha esto. La República Dominicana se encuentra en el borde de intersección entre la placa tectónica de Norteamérica y la placa tectónica del Caribe, donde también se encuentran Haití, Jamaica, Puerto Rico, las Antillas Menores y el borde norte de Sudamérica. Este borde constituye un frente de subducción porque la placa de Norteamérica penetra por debajo de la placa del Caribe y la levanta. Como la placa de Norteamérica penetra por debajo de la placa del Caribe, acumula muchísima energía elástica y esa energía acumulada entre ambas placas tectónicas produce unas fuertes sacudidas sísmicas. Debido a esto, somos un país expuesto a múltiples terremotos. El Valle del Cibao, la Cordillera Septentrional, la Costa Atlántica y la Península de Samaná son las regiones geográficas más cercanas al límite de intersección entre estas dos placas tectónicas y por tal razón, históricamente han sido las regiones más afectadas por las fuertes sacudidas sísmicas que se han producido entre 1562 y el 2020. Un dato que debes saber es que Santiago y la Vega Vieja fueron destruidas por completo por un terremoto ocurrido el 2 de diciembre de 1562. ¿Tenías este dato claro? Ahora que ya sabes sobre cuáles placas tectónicas se ubica nuestra hermosa isla, ¿qué te parece si conocemos un poquito más la placa norteamericana? Sobre la placa norteamericana se encuentran América del Norte, incluyendo Groenlandia, los archipiélagos de Cuba y las Bahamas en el Mar Caribe, la parte occidental del Océano Atlántico Norte hasta la dorsal mesoatlántica, la mitad occidental de Islandia, una parte del Océano Glacial Ártico y el territorio siberiano al este de la cordillera de Verkhoyansk. Una de las zonas de mayor inestabilidad sísmica en el continente americano se halla al norte de la isla de Puerto Rico, en la llamada fosa o trinchera de Puerto Rico. Este es el punto más profundo del Océano Atlántico y es precisamente donde chocan las dos placas. ¡Wow! Hay mucho que aprender de estas placas. Yo sé que muchos de ustedes eran muy pequeñitos en el 2010, pero tal vez hayan escuchado acerca de un devastador terremoto ocurrido en esta fecha. Les hablo del terremoto de Haití en el 2010. ¿Qué relación tendrán las placas tectónicas con este evento que fue uno de los fenómenos geológicos más terribles en la historia de Haití? El cual también nos afectó de forma directa a nosotros los dominicanos.
Veamos una breve explicación de lo que pudo haber producido ese terrible terremoto. Haití está situado en medio de un sistema de fallas geológicas que resultan del movimiento de la placa del Caribe y la enorme placa de Norteamérica. Una de estas fallas es la falla de Enriquillo, una falla transcurriente que pasa al sur de la isla La Española, donde se encuentra la República Dominicana y Haití. El martes 12 de enero del 2010, un sismo de magnitud 7 en la escala de Richter, con epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital haitiana, sacudió el país dejando la capital de Haití bajo los escombros. La infraestructura del gobierno central y los gobiernos locales quedaron completamente colapsados, y la economía del país sufrió la crisis más impactante en su historia. El terremoto se produjo en las cercanías del límite norte de la placa tectónica del Caribe y se cree fue provocado por el deslizamiento de la falla de Enriquillo. Los datos registran más de 200.000 muertos y más de 1,3 millones de personas quedaron sin hogar. El terremoto fue perceptible en países cercanos como Cuba, Jamaica y República Dominicana, donde provocó temor y evacuaciones repentinas. Mis queridos estudiantes, cada día ocurren fenómenos de los cuales no tenemos explicación. Pero si investigamos un poco acerca del origen de dichos fenómenos, todo va tomando sentido. Según la teoría de tectónica de placas, los movimientos de los bloques de corteza son los que originan cordilleras, montañas, llanuras, depresiones, volcanes, fallas geológicas y terremotos. Hablando de terremotos, respóndeme las siguientes preguntas y así sabré si prestaste atención a la clase de hoy. Número 1. ¿Cómo se llama la falla geológica relacionada al terremoto de Haití? Repito, ¿cómo se llama la falla geológica relacionada al terremoto de Haití? Perfecto. Sé que respondiste falla de Enriquillo. Número 2. ¿En cuáles de las placas tectónicas mencionadas hoy se encuentra la República Dominicana? Te repito, ¿en cuáles de las placas tectónicas mencionadas hoy se encuentra la República Dominicana? Muy bien, si has respondido, la República Dominicana se encuentra entre la placa tectónica de Norteamérica y la placa tectónica del Caribe. Recuerda, esto nos hace vulnerable a movimientos telúricos, o sea, terremotos. En otras clases hablaremos de las medidas que debemos tomar para prevenir los daños físicos y materiales ante un terremoto. Bien, por último, dime, ¿cómo se llama la zona de actividad volcánica y sísmica en las costas del Océano Pacífico, producto del choque o subducción de las placas tectónicas, como por ejemplo la placa de Nazca? Te repito, ¿cómo se llama la zona de actividad volcánica y sísmica en las costas del Océano Pacífico, producto del choque o subducción de las placas tectónicas, como por ejemplo la placa de Nazca? Excelente. Te hablo del cinturón de fuego o anillo de fuego del Pacífico. Hoy aprendimos sobre algunas placas tectónicas mayores, entre ellas las placas africanas, la de Cocos, Nazca, placa del Pacífico, placa Caribe y norteamericana.
También vimos algunos fenómenos relacionados con estas placas, como por ejemplo el cinturón de fuego del Pacífico. También conocimos fallas geológicas, como por ejemplo la falla de Enriquillo, la cual se cree provocó el terremoto de Haití en el 2010. La formación de archipiélagos volcánicos en Hawái, relacionados a la placa del Pacífico, así como la formación del Gran Valle de Rift, originado por la placa africana, y el terremoto de mayor intensidad registrado hasta el momento en la historia de la humanidad, el terremoto de Valdivia, conocido como el Gran Terremoto de Chile de 1960, de magnitud 9.5, relacionado con la subducción de las placas sudamericanas y Nazca. Y un dato muy importante para nosotros fue saber que el 2 de diciembre de 1562, un terremoto destruyó las ciudades de Concepción de la Vega y Santiago de los Caballeros, debido a que estamos ubicados en el borde de la placa tectónica del Caribe y norteamericana, las cuales se mueven en movimientos convergentes. Es tu responsabilidad investigar y conocer las demás placas. Mis estudiantes, ya que tienen sus placas tectónicas dibujadas en el globo terráqueo, como les sugerí en la clase anterior, hoy realicen banderillas con tiras de papel, escriban en ella cada una de las placas y los fenómenos que trabajamos hoy, y colóquenla en los límites de las placas tectónicas que originaron cada fenómeno. Espero haya sido un día bien productivo para todos. Recuerda, trabaja tu cuadrillo, cuídate siempre y protege los tuyos. Te espero en la siguiente clase de Ciencias de la Naturaleza, donde aprendes a relacionarte con tu entorno. Soy tu profesora Isaura Peralta. Hasta pronto.